Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yo. Germán García Casanova, el hombre del momento, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de estar aquí con todos vosotros y nada, después de vivir un fin de semana muy intenso en Silverstone, que de alguna manera es la carrera de casa de la empresa que nos paga, con lo cual hubo trabajo extra, pero bueno, lo pasamos bien y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Alberto Gómez, tú también tuviste trabajo extra por ahí por Silverstone, ¿eh? Sí, Unos fin de pataditos tuviste semana, que dar. sí, fin de semana muy intenso, como decía Germán, de muchísima actividad, con muchos compañeros de Motorsport Network viniendo al Gran Premio y carreras apasionantes. Nos respetó además la lluvia prácticamente todo el fin de semana, cosa inusual en Silverstone. Y quería aprovechar esta tribuna para, bueno, pues para saludar a Gilles Bigot, responsable técnico de Alex Cribillé en 500, que nos escucha habitualmente. Él habla español y con ese tono francés característico, pero es muy fiel seguidor de Por Orejas, así que nada, un saludo para él que nos estará escuchando seguramente. Y tanto, qué honor, un saludo enorme. Y bueno, no sé cómo llamarla. Tenemos una invitada que es más ya una hermana de este podcast y de todos nosotros. Izaskun Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Aquí recuperándome de la ventolera de Silverstone, que nos tocó sufrir en el pit lane, pero que como estáis contando, se tradujo en carreras que se salen del guión en todas las categorías, así que especialmente emocionantes, de esas que te hacen todavía disfrutar desde abajo. Así que nada, encantada. Carreras de motos y carreras a pie, no te vimos, pero te escuchamos. Sobre todo Bueno, cuando, porque luego me escuchabais sin cuando aliento Marc Márquez volvió al box. me escuchabais sin aliento cuando intentaba hablar después de la carrera por el pit lane de Silverstone, que es larguito. Bueno, pues luego hablaremos un poco de lo que sucedió este domingo a nivel deportivo, pero vamos un poco a arrancar, si os parece, con, digamos, los ecos de la noticia seguramente más gorda que se ha producido hasta el momento, que es esa intención de Jorge Martín de quedar libre después del primer año de contrato con Aprilia. Empecemos por ti, Zaskun. ¿Cómo lo viste todo? Porque luego resulta que al final va y gana Bezzecchi con la Aprilia. Parece todo un guión escrito por no sé bien por quién. ¿Qué conclusiones sacas de este fin de semana? A ver, primero felicidades, Germán, por la información. La verdad es que la victoria de Bezzecchi, como dices, se lo inventa alguien de Netflix y no te lo terminas de creer, pero Ya claro, vendrán, ya. sí, lo puso todo en bandeja para que, en este caso, Rivola lo aprovechara también, pues para recordar a Jorge Martín ese momento o decirnos, este es un mensaje para Jorge para que sepa que la Aprilia puede ganar. Luego analizamos también cuánto de real es la victoria, me refiero al nivel de ahora de Aprilia, porque entiendo que la Aprilia ni es tan buena ahora porque ha ganado Bezzecchi, ni a lo mejor era tan mala durante las 6 primeras porque no acompañaban demasiado los resultados. Pero en cuanto a la información, deseando también escuchar a Jorge Martín, que ha dicho que en breve nos dará su versión. No sé si a lo mejor a lo largo de esta semana, cuando alguien esté escuchando este podcast, ya la tenemos, ojalá, y pone algo de luz, pero contundente fue el comunicado de Aprilia. O sea, ahí yo lo que veo es que no deja mucho margen a entender que pueden estar dispuestos a dejar la puerta abierta a negociar que el contrato acabe antes de tiempo. Con lo cual, claro, si la opción es acabar en un juicio, es una situación difícil de gestionar, diría que para las dos partes. No creo que ninguna de las dos partes ganara ante esa situación, pero mi pregunta es, ¿cuál de las dos partes perdería más en un contexto o en un escenario como ese? Porque al final acabar en juicio, digo acabar en juicio porque obviamente si Jorge Martín decide activar esa cláusula es porque esa cláusula a favor de piloto existe en su contrato, con lo cual si lo pueden pelear, pero claro, en el tiempo en el que aquello se resuelva o potencialmente se resolviera en un juicio, creo que los dos pierden y desde mi punto de vista quizá el que más perdería o puede perder es Jorge Martín, porque ¿cómo gestionas esa situación de o no volverte a subir a la Aprilia o volverte a subir pero con este ambiente?
No sé, a mí me parece una situación difícil de gestionar, porque además se suma a que él ya está gestionando salir todavía de una de sus peores lesiones, uno de sus peores momentos deportivos en lo físico y entiendo que en lo mental. Germán, lo que pasa es que, claro, en este escenario que plantea Izaskun, estamos dando por sentado, no digo yo, digo el escenario este que se acaba de plantear o que planteaba Izaskun, que vamos a las malas, que van a las malas. Ah, ¿Tú crees, Germán, que existe alguna posibilidad de que no acaben yendo a las malas? O las malas ya están. Y el planteamiento que, tal y como lo explica Izaskun, yo creo que es así, ¿no? Pero aquí hay dos, por lo que yo sé, ¿eh? Y no quiero dar ni nombres ni decir, porque No tampoco he quiero dar hablado más noticias, ¿no? No quiero dar más sí. noticias. A ver, el lado del piloto no entiende en absoluto que haya un contrato con una cláusula y que el equipo no respete esa cláusula. Ellos dicen, vale, puede ser antipopular, puede ser injusto, puede ser feo, puede ser antideportivo, puede ser lo que queráis. Pero la cláusula existe y no entendemos por qué no la respetan. Y desde el lado del equipo, como se dijo en el comunicado del jueves, ellos no creen que esa cláusula queda sin efecto en el momento en que el piloto ha estado lesionado y no ha podido correr. Y en ningún momento se plantean la posibilidad de ampliar esa cláusula a otras 6 carreras, 5 carreras, como pide el piloto, como ofrece el piloto para hacer una reprueba. Entonces, tema bloqueado, como muy bien dice Izaskun, y lucha un pilotito contra un gigante, porque Aprilia es un equipo dentro de un gigante que se llama Grupo Piaggio, que para que la gente se haga un poco una idea, es como SEAT en España, o sea, es una de las empresas más importantes de Italia. Y, Muchísimo más grande, y diría. evidentemente, en el contrato de Martín se estipula que cualquier disputa se dirimirá en el juzgado de Milán. Y en el juzgado de Milán, Martín contra el Grupo Piaggio puede ganar, pero Piaggio puede alargar este contrato 3 años, mínimo si quiere, con lo cual acabarían con la carrera de Martín. Entonces, al final, ¿qué pasará? Pues se llegará, yo creo, pienso yo, el campeonato reunirá a las partes y dirá, oye, chicos, vamos a poner aquí una solución. Y entonces yo creo que Martín al final deberá acabar corriendo con Aprilia, a no ser que salga, como dice Staskun, esta semana o cuando sea, y explique una versión que realmente desmonte todo este tinglado. Ya dijo Aleix, el domingo yo le pregunté, porque Aleix dijo, no puedo explicar, no puedo decir nada. Digo, vale, pero entonces ya le decía, no, es que esta moto yo ya sabía que iría bien, esta moto es una moto muy buena y después de Ducati a lo mejor es la Aprilia y Jorge con esta moto volaría. Entonces yo dije, entonces, ¿cuál es el problema? Y dice, el problema os lo explicará Martín cuando dé su versión. Y claro, estamos todos así. Y luego Marc Márquez ha dicho 2 veces, hasta que no escuche la versión de Martín, no hablaré. A mí esto me lleva a pensar, y no me lo ha dicho nadie, que Jorge y Marc han hablado. Marc ya conoce la versión de Martín y está esperando que la suelte. Aquí el único que yo creo que se ha equivocado, y no es un error tampoco de bulto, porque se ha equivocado, fue Bagnaia con la comparecencia del jueves, que bastantes problemas tiene él como para meterse en los de los otros. Pero bueno, en general yo pienso que todo el mundo está esperando a ver qué dice Martín. Y a partir de No, aquí no, ver. que estamos todos esperando a ver qué dice Martín, es evidente. Lo que pasa es que cuando yo me refería a no acabar a malas, me refería a no acabar en los tribunales. O sea que sí que existe la posibilidad de no acabar a malas. Otra cosa es que no sea de motu propio, sino que sea invitado por un, digamos, un órgano, entre comillas, ¿no? Que se le puede llamar neutral, un ente que engloba las dos partes y que puede mediar para que se pongan de acuerdo. Pero bueno, yo cuando me refería a acabar de una forma, entre comillas, entendiéndose, era eso. Alberto, ¿tú cómo ves el pastel? No tengo mucho más que añadir a lo que han comentado Izaskun y Germán. En este entuerto pierden los dos. Pierde Aprilia mucho porque ha perdido al campeón del mundo momentáneamente por una lesión y porque mentalmente lo ha perdido también. Pierde Martín mucho más que Aprilia, porque al final lo que estaban comentando tanto Germán como Izaskun es que en un litigio judicial Martín tiene todas las de perder frente a un grupo como Piaggio. Incluso
desconociendo un poco la letra pequeña de lo que dice esa cláusula por la cual Martín quedaría liberado. em, Estuve charlando un poco con el otro día con Simone Battistella, manager de pilotos como Álvaro Bautista, que además reapareció hace poco en un podcast explicando un poco esta situación también. Me dice, cuidado porque las cláusulas, dependen cómo estén redactadas, pueden dejar abierta cierta interpretación, lo cual llevaría a un error, a un vacío legal por el cual una empresa como el Grupo Piaggio podría no hacer sangre, pero sí aprovechar la coyuntura para ante un juicio de estas características, retrasar lo máximo posible la reincorporación de un piloto como Martín en un campeonato, con lo cual Martín perdería por partida doble, ¿no? Porque no tendría moto y no tendría acceso a volver al campeonato. Claro, en esta pérdida total por todos los lados, yo tengo la sensación de que sí que es verdad que habrá un tribunal de arbitraje que conciliará estas posiciones, porque primero ya fue muy definitorio y muy explícito, yo creo, el comunicado breve de 3 párrafos que envió el otro día desde Milán el bufete de Aprilia. Y fue muy explícito porque en ese comunicado de prensa o en ese comunicado legal deja muy claro que sí o sí Martín va a cumplir su contrato hasta finales de 2026. Y cuando una fábrica como el Grupo Piaggio envía ese mensaje, quiere decir que ellos tienen atados por todos los lados esta situación. Y como también comentaba Germán, creo que el hecho de que de alguna forma pueda ejercer como causa de fuerza mayor para romper o para anular esta cláusula, Martín esté inhabilitado para competir por estas lesiones, creo que hacen que Aprilia tenga un poco la sartén por el mango. Dicho lo cual, me da una pena terrible por Jorge todo lo que está pasando, porque el pozo deportivo, el pozo personal en el que anda inmerso con las lesiones y el pozo deportivo ilegal en el que anda ahora inmerso por cuestiones contractuales, creo que no me gustaría estar en el pellejo de Jorge. Debe estar en una situación muy jodida en casa, y me consta que es así, no lo está pasando nada bien. Creo que él tendrá que explicar su versión de lo que ha ocurrido, evidentemente, porque y yo creo que Germán también tiene una idea un poco de por dónde van los tiros, pero me duele mucho por Jorge y creo que el campeonato también está perdiendo la oportunidad de ver a un campeón del mundo como Jorge con una marca diferente a la que ha llevado hasta ahora, pues demostrando lo que vale, que creo que es mucho. Bueno, yo no, evidentemente no tengo mucho más que añadir. Yo solo diría que solo espero, deseo que en el caso de Jorge, toda esta iniciativa que ha puesto en marcha haya surgido 100% de su convicción. Es lo único que me gustaría pensar, que en estos casos, cuando un piloto, y en eso entiendo lo que dice Aprilia, entiendo lo que dice Rivola, que cuando un piloto está en una situación tan comprometida como la que está Jorge Martín, es hay que seguramente acercarse a él de una forma muy cuidadosa, porque está seguramente emocionalmente frágil y a lo mejor no tiene, digamos, el juicio en su mejor momento para tomar según qué decisiones. Por eso yo lo único que espero es que él esté absolutamente convencido de cada uno de los pases que ha hecho. A partir de aquí, pues evidentemente uno se puede equivocar. Cuando ha pasado todo, es muy fácil decir, hombre, pero ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo aquello? Yo, mientras sea sus convicciones, oye, cada uno tira por donde tira y a lo mejor, me lo invento, ¿eh? A lo mejor para él era absolutamente insostenible volverse a subir a esa moto, o él consideraba en ese momento que no se podía volver a subir esa moto. Me lo invento, no tengo ni idea. Pero solo espero que sea su propia convicción y que hayan sido sus propios razonamientos los que le hayan llevado a tomar las decisiones que ha tomado. Dicho esto, iba el domingo y gana Betseki. Es que es como una broma. Es Pero que, no es una mala noticia. Yo pienso no, que no, al sí, final, yo no me posiciono, a mí o me da sea, igual. incluso me refiero en clave Martín, evidentemente, no es una mala noticia del todo, porque yo pienso que si Aprilia
Y se les vio el domingo muy felices y muy contentos. O sea, yo creo que es una inyección de moral muy grande después del golpe del tema Martín y que ahora ellos creen que Marco Bezzecchi puede ser un piloto alrededor del cual montar su proyecto, con lo cual y yo veo que puede ser. Y además una fábrica italiana, un piloto italiano, todos italianos, todos muy contentos, pues también puede ser una, entre comillas, una buena noticia para Martín, porque si ellos creen que ya no le necesitan, no ahora mismo, evidentemente, pero si pasan 2, 3 carreras porque parece que Martín hasta Alemania no va a volver, claro, si Bezzecchi ahora asume ese tirar del carro y se convierte en el primer piloto de Aprilia, que ya lo es, evidentemente por resultados de este año, pues a lo mejor a Martín ya no lo ven tan imprescindible en Aprilia, ¿no? Pienso. Sí, a ver, Quizás con... desde el lado de Aprilia, yo estoy de acuerdo con lo que dice Germán. Desde el lado Martín, también creo que tampoco es necesariamente una mala noticia. Es verdad que si todo lo ponemos el foco en términos, sí, o sea, enganchando con lo de, dame, si queréis os ofrezco 5 o 6 carreras más para convencerme, pues esto va al saco de que entiendo que esto debería convencerte. Pero también otra opción es que en el fondo él ya esté convencido, también como habéis explicado, que sería otra de las posibilidades. Entonces, si él ya está convencido de que ese no es el sitio en el que quiere continuar, pues en el fondo es independiente que gane o no gane ahora, en este caso, la Aprilia de Bezzecchi. Y por último, si nos encontráramos en el escenario de que al final va a continuar o tiene que continuar allí Jorge Martín, pues que gane una Aprilia sería bueno, porque al menos ves el potencial que puede tener esa moto, que sí, para mí, en mi opinión, si él es capaz de hacerlo Bezzecchi, no tengo ninguna duda de que Martín lo estaría haciendo y seguramente de forma más regular. O sea, creo que Martín podría ser competitivo. Lo que pasa es que en el fondo, es que todo está marcado por la situación que pasa Martín ahora mismo. Es que Jorge lleva lesionado desde inicio de temporada. Es que, y todavía no se ha recuperado de esa lesión. Y sí, quieren que vuelva en Alemania, pero tampoco es seguro si podrá volver en Alemania y cómo estará cuando vuelva en Alemania. Entonces es que, claro, todo lo que tiene que ver con, creo, con resultados deportivos asociados a Martín, hasta que no estuviera 100% físicamente, no va a ser real. Entonces, sobre la victoria de Bezzecchi, yo ahora lo que me pregunto es, ¿cuál es cuál es el nivel real de la Aprilia en este momento? Porque es verdad que Bezzecchi gana porque, entre otras cosas, Quartararo tiene los problemas con su moto porque llevaba 5 segundos de ventaja. Está bien. Sí, pero si no hubiera hecho un podio, que igual te estaríamos teniendo esta conversación más o menos similar. Y gana en un circuito favorable para la Aprilia, en el que el 2023 ganó una Aprilia, Aleix, es verdad que en condiciones de mojado, pero que en el 24 se sacaron la megapole también de Aleix con 57.3. Entonces, bien, es verdad que aprovecha la oportunidad y para Aprilia es un respiro en el mejor momento, pero ahora no creo que eso nos diga ¿no? De forma clara que Pero, este es el nivel actual de la Aprilia. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, Pero de es que, hecho, pero es que aparte, y perdonad que hago un inciso, y esto lo hemos hablado por teléfono varias veces desde que petó todo, yo, ese margen de esta prórroga de 5 6 7 las carreras que sean, es que no lo veo por ningún lado yo esto. O sea, es que no lo veo por ningún lado. O sea, ¿cómo vas a intentar luchar algo que no existe en el contrato? O sea, ¿cómo vas a intentar? Ah, o sea, yo entiendo que desde la parte de Martín, tú, si consideras que esa cláusula es válida, lucha, ves con todo, a por ello. Luego puedes ganar o puedes perder, pero al menos estás luchando contra algo o sea, por algo tangible que existe en el contrato. Pero luchar por una cosa que Aprilia evidentemente no te va a conceder, es que yo creo que estratégicamente es un error. no, Entonces, hay poca salida, hay poca salida. aparte, yo ahora me venía a la mente Zarco y KTM. O sea, eso de, bueno, no, es que ya elegiré yo si la moto está al nivel que yo considero. A ver, tú cuando haces una apuesta, y esto no va en ningún caso en contra de Martín, pero va un poco en el planteamiento este de, bueno, yo seré quien diga si esta moto
está al nivel que yo merezco para quedarme. Hombre, no. O sea, no. Perdonar, ¿eh? O sea, no, yo no lo veo. Porque tú cuando haces una apuesta, la haces con todas las consecuencias, sabiendo que puede salir bien y puede salir mal. Claro. Y el ejemplo lo tenemos en Marc Márquez, no este año, sino el año pasado. O sea, Por se eso la a mí me jugó. descuadran estas cláusulas, me Son cosas descuadran diferentes. entre equipos y pilotos, es que me descuadran. Yo lo dije ya el otro día, que no entiendo porque es como cuando tú en cualquier faceta de la vida te apuestas a algo, un poco a ciegas, porque es que si no nadie apostaría, o sea, nadie cambiaría, nadie se aventuraría a iniciar una nueva empresa y tal. O sea, estos paños calientes, antes de empezar una temporada ya, porque has puesto cláusulas de un lado o de otro, ¿eh? No estoy diciendo ni el piloto ni la FAR, estoy diciendo de ambas partes. Hostia, demuestra muy poco, sí, desde el punto de vista legal es obvio que se tienen que salvaguardar ambas partes, pero desde un punto de vista puramente humano y deportivo dices, joder, pues sí que empezamos con confianza entre un lado y el otro, ¿no? Y en este sentido también, y yo sigo pensando que esto es para mí es un pequeño espejismo, lo que vimos en Silverstone, como dice Izaskun. Yo estoy de acuerdo que en una pista en la que Aprilia se le da muy bien, en una pista en la que pasaron muchas cosas, en las que hubo no un desastre, pero sí en algunas partes o en algunos equipos, una mala elección de neumáticos, porque el neumático blando se demostró delantero que era el idóneo para esa carrera. Bueno, pues vimos cosas muy extrañas, como que Aprilia ganó una carrera que no nadie pensaba. Y como que Fabio Quartararo perdió una carrera que no pensaba que la iba a ganar y que tampoco pensaba que la iba a perder. Y bueno, fue un poco desastre. Yo creo que al final Aragón pondrá otra vez de nuevo las cosas en su sitio. Y recordemos que en Aragón Ducati irá fuerte. Entonces, en el momento en que Ducati irá fuerte, dejaremos otra vez de hablar de Aprilia, dejaremos otra vez de hablar de Honda, de Yamaha y tal. ¿Por qué? Porque la, Es la que realidad la va a poner para la mí, propia pista. la victoria de Bezzecchi el domingo es absolutamente accidental. Sí, bueno, sí, Porque sí, sí, estamos de acuerdo, pero ganaron. Pero O sea, ganaron, ¿eh? Pero ganaron, ganaron. tío. Ya está, vale, punto y chitón. perfecto. Ganaron y ya Y está. qué? Bueno, ¿Alguien, ya está. alguien, No, alguien, alguien, ya alguien está. cree que Aprilia No está en se les puede condiciones quitar de el pelear mérito de una con la victoria. Ducati? No se les puede quitar el mérito de la No, no, victoria. pero si es que no Porque quito el igual mérito, que si pero hubiera ganado cuando ganó Zarco en Le Mans, no se le puede quitar el mérito de la victoria. O cuando ganó Rins en Austin. no, Es hombre, circunstancial, seguro, pero pero que es el absolutamente valor. accidental. O sea, ¿alguien cree que esta Aprilia está en condiciones de pelear con las Ducati ya no diría por el Mundial, que evidentemente eh, todos coincidiremos en que no, por las tres primeras posiciones del campeonato? El domingo casi se quedan fuera del podio, si no se rompe la Yamaha. ¿Quién? Por cierto, gran visita de Lin Jarvis a Yamaha y un poco Pepe Gáfez. Pero sí, o sea, casi se quedan fuera del podio. Y a mí, desde Ducati. Sí, hombre, pero si es que Y a mí llevaban... me dijeron, desde Ducati me dijeron, el domingo me dijeron, hay mundial, ¿eh? Aquí todos decís que tal, que hay mundial. No sé a qué se referían, pero dicen que hay mundial. No Madre sé. mía, de verdad que, bueno, Eso pues dicen desde ya Ducati. que yo de la distancia me ha Sí, vuelto pero, loco. pero Pero, podríamos comprar que, o sea, hay mundial, ¿vale? Pero para mí el mundial sigue estando entre Ducatis, efectivamente. O sea, lo Sí, que sí, pasa yo pienso que está es, entre. vale. El mundial vamos a poner que está entre, para mí el mundial es Marc contra Marc, el primero, y luego es Marc contra Alex, porque es el que está aprovechando los fallos de Marc. Esto así. Y como no está Peco, pues de momento el mundial es ahí. Y a los otros les toca aprovechar los circuitos en los que la Ducati de repente a lo mejor sufre un poco más. ¿Vale? Y aprovecharlos, que para mí es lo que hizo Zarco en Francia, y en este caso es lo que estaba haciendo pues Quartararo, ¿vale? Pero barra Aprilia aquí en Silverstone, que es un circuito en el que en general todas las Ducati han sufrido Silverstone, pero también suele ser un circuito en el que, si se puede decir sufrir, pues eso, en los que no son tan fuertes como en el resto de Es la que, es temporada. que, es que cuando yo digo que la victoria de Aprilia es accidental, realmente lo creo, ¿eh? O sea, absolutamente. O sea, no nos Bueno, es que lo olvidemos que es es. un circuito que las Ducati sufren y no nos olvidemos que aquí ganó Aleix Espargaró con la Aprilia. O sea, Sí. que
Sí, y y digamos en que todo condiciones se de lluvia, porque junta. Silverstone también siempre hay un factor, creo, que mete algo de impredecible que tiene que ver o con la meteorología. Es verdad que Alberto dice, no ha llovido, no, llover no ha llovido, pero ha hecho una ventolera, ¿sabes? Que hizo que todas las carreras estuvieran muchísimo más agrupadas, Ah, o sea, abrió la puerta a que el por eso domingo digo, pudieras poner el blando delantero, que igual si no, no era una más opción allá, durante carrera, y te por da eso ahí como digo, esa cosita de, ¡pam!, puede pasar algo más distinto. allá, más allá de la vidilla que da y del titular y del relato que parece hecho por un humorista o por una persona muy retorcida mentalmente, aquí se acaba la historia. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio va a decir, ¿lo ves? Como tenemos moto para ganar, lo ve. Nadie, por más allá de la decla de Rívola, Bueno, fue muestra de la euforia de ese momento, ¿eh? Yo creo que fue, pues efectivamente, eso, el resultado de la euforia de ese efectivamente. momento y de que le han pasado mal en estas sus últimas semanas a nivel mediático. Pero más allá de eso, sí, a ver, evidentemente yo estoy contigo, que fue No, una no, victoria muy buena para Aprilia, porque fue una victoria súper claro. balsámica, pero accidental por las circunstancias que concurrieron. Y, y también es verdad que es muy bueno también que un chaval como Bezeki pues también se asome ahí a la victoria, que pues que hubiera sido fantástico que ganara, y esto es algo personal, pero que ganara Fabio Quartararo, primero porque se lo merece como persona y como deportista, y segundo porque o sea, no hay forma más cruel de perder una carrera que por algo que no sea una ruptura de un motor. O de un cambio, que es algo suele ser lo más normal, o un problema electrónico. Es que sé que te quedan enganchado aquel device que yo los quitaría por los restos, me parece que vamos, o sea que es desolador ver lo que ocurrió el otro día con Fabio Quartararo y con Yamaha en Silverstone. Así estaba, pobrecito, que daba una pena que era para pegarle un abrazo y llevárselo a casa, porque, porque estaba pobrecito, hecho un desastre. Yo creo que después con el tiempo se le va a pasar y eso le va a dar una esperanza, como decía. Justo creo que le comentaron el tema de la esperanza y fue cuando se derrumbó. Porque la verdad es que es muy cruel lo que pasó. Pero bueno, Marc, Alex. Lo de Alex fue muy bestia en la primera curva de la primera carrera y luego le pasó a Marc. Se les apareció la Virgen o dirección de carrera, no sé bien bien, o esa mancha de aceite que dejó la moto de Morbidelli, pero ahí salvaron los muebles, especialmente Marc, de una forma brutal, que ya empieza a coger aire, sobre todo con Peco. Son casi 80 puntos ya los que le saca. Ah, Peco tiene problemas muy gordos. No sé cómo lo veis, pero pinta muy mal la cosa. Que está a Quien setenta y quiera, dos ¿eh? puntos, ¿eh? Yo cuando miré y digo Mm, 72 puntos, es que sí. yo no era, ¿sabes? O sea, que me sorprendió incluso a mí, o sea, los 72 puntos. Es que, em, sí, y sobre todo que es que, o sea, él entiendo hasta en la medida que ha querido, pero que desde que está teniendo esta falta o estos problemas con el tren delantero, por ejemplo, y demás, lo ha verbalizado, pero es que no da la No. sensación de que haya ido dando como un pasito más en cada carrera, sino que es como que cada vez se están intensificando más, al menos si nos aferramos a lo que va contando con un micro. Bueno, los Ya problemas siguen dentro del ahí y box él lo va dice subiendo el todo. tono. ¿El qué? Que los problemas siguen ahí y él va subiendo el tono. Exacto, eso es, eso es. Y es que aquí a mí me gustaría saber de verdad que alguien explicara cuál es la diferencia principal y si es muy grande entre la 25 y la 24. O sea, por ejemplo, porque a ver, o sea, Pecco, estamos de acuerdo en que es un buen piloto, o sea, es un piloto top y que ha sido campeón del mundo, con lo cual yo creo que en parte de esto habrá tenido que ver el factor Mark, sí, porque el factor Mark siempre influye, que se lo digan a todos los que han compartido box con él, pero eso explica la falta de rendimiento, o, ¿sabes? O las diferencias que estamos viendo ahora en pista de Peco, pues entiendo que creo que no será todo eso, o sea, que esa
no sé, esa, no sé, necesidad técnica o esa falta de sensaciones o algo existirá para él, ¿sabes? O sea, entonces lo que no sé es si la 25 es tan diferente a la 24 y en ese caso, ¿cómo se puede solucionar? La verdad, yo aquí estoy un poco más perdida, no sé. Eso no lo sabremos porque os recuerdo que entre la 23 y la 24 nos decían que eran nada, Que no había, que no había, que no había, que Sí, eran que eran claro, iguales. pero La también, pero 23 y la esto 24 eran iguales. Decían justo. los propios pilotos también, que no había casi diferencias. claro, entonces aquí puede pasar Germán, dos cosas. Cogiendo el ejemplo de 23-24, ¿vale? Ponemos que había algo de diferencia, aunque no nos decían cuánta, pero Mark era capaz de suplirla. Entonces ahora también podría ser que hubiera diferencia entre la 24 y la 25, aunque no sepamos cuánta, y Mark sea capaz de suplirla. Porque es, a ver, ¿no? si es que lo dice Podría Peco. ser también. Cuando habla, lo dice Peco, ¿eh? O sea, cuando habla de los tractores, se refiere a eso. O sea, que Mark es capaz de ir con lo que sea, se las apaña para superar los problemas. Germán, perdón, ¿qué te ibas a No, decir? no, 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 yo nada. Yo solo añadir que imagino que igual que Izaskun, que habló con él al final de la carrera, después de la rueda de prensa, Marc no estaba nada contento, nada, en absoluto. O sea, había hecho un pollo, había salvado el fin de semana, se había disparado en la general y todo lo que queráis, pero él estaba muy enfadado. Y yo pienso, no lo dijo, pero yo pienso que para él este fin de semana cuenta como si hubiera hecho otro cero, un error. O sea, porque él decía, sí, hemos salvado los muebles, pero hemos cometido otro error. O sea, no lo ha De salvado, acuerdo. no lo han salvado. Sí. ¿Eh? Y bueno, un poco la suerte de los campeones, ¿no? Pero y estaba muy enfadado, muy enfadado. Y eso, que había acabado de la carrera de Moto 3 en ese momento, que había ganado su piloto, el Máximo Quiles, Lo he hecho y segundo. el tío había pegado un brinco de la silla de la rueda de prensa. O sea que estaba contentillo por eso, ¿no? Pero a él le molestó este fin de semana, no le ha gustado. Y como dices tú, Uri, Peco dijo que bueno, que los problemas de la moto están ahí, que los tiene Mark y que Mark es tan buen piloto que los enmascara, pero que están ahí los problemas, ¿no? Y yo tengo la esperanza, no sé si puede ser o no, que en el test de Aragón Ducati les presente una solución en forma de, a lo mejor, de una moto que sea menos 25 y más 24. Alberto. Yo vuelvo a la reflexión que hemos hecho antes sobre la victoria de Aprilia en Silverstone. Creo que Aragón marcará de nuevo la senda de dónde está la Ducati 25 y respecto a la 24 y respecto a Aprilia y respecto a Honda y a Yamaha. Entonces, a lo mejor ahí, si Marc gana con 20 segundos de ventaja, estará hiper contento y ya se dejará de hablar de la 25. Porque es que tengo la sensación de que si tú haces una encuesta entre los 100 pilotos que hay en el Mundial de MotoGP, Moto2 y Moto3, ¿con qué moto que les gustaría ir a todos? Me gustaría saber en un 95 o 99% qué moto le gustaría llevar a todos los pilotos. Si la Ducati 24 o la 25 que lleva Márquez y Peco Bañaya. Y ahí igual sacaríamos pues una lectura. ¿Por qué? Porque además sabemos y somos conscientes de que esta 25, que es la oficial, cada cosa que vaya evolucionando en la moto la van a llevar ellos. Cada cosa nueva que vayan sacando la van a llevar ellos. Cada mejora. Entonces, esta reflexión deberíamos hacerlo quizá en las últimas carreras. Cuando a la 25 les esté dando para el pelo a la 24 y ya Alex Márquez ya no esté ni para pelear casi por el podio, porque esto pasará, ¿eh? Yo estoy convencido de que pasará. Y la primera y la segunda serán Márquez y Peco Bagnaia. Incluso Peco estando en la situación en la que está. Que Ya, para mí vale, pero eh, llevamos ya más de un tercio del mundial, ¿eh? que para Llevamos más de mí un tercio del mundial. el gran problema que está enfocando Peco Bagnaia no es la 25, es tener a Marc Márquez en su box, que es algo que hemos hablado hasta la saciedad en este post desde el principio de temporada. El Sí, sí, problema de Peco estoy de Bagnaia acuerdo. es Marc Márquez. Y Sí, como lo sí, tiene estoy de fuera de acuerdo que foco, eso, seguro que eso influye mucho. Lo que Estamos pasa de acuerdo, pero es lleva que tres hay ceros en domingo, Marc? Tres ceros en indicativos, domingo, ¿eh? hay muchos indicativos que nos llevan a pensar exacto que hay algo más. Es decir, que no solo es la presencia de Mark, que evidentemente tiene una influencia, evidentemente, pero hay varios indicativos, o sea, el salto, cuidado, o sea, no hablo en ningún caso peyorativamente, pero el salto de calidad que ha dado Alex Márquez es brutal este año.
el salto de calidad que en la mayoría de carreras ha dado Franco Morbidelli es brutal. Y los dos coinciden con la 24. Fermín Aldeguer, pilotazo y un chaval que lo tuvimos en el último podcast, de Chapó, llega y pam, 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 y ahora está para pelear por el top 5, top 6. Un novato. O sea, con una moto que ya está hecha y que funciona. Claro, o sea, yo creo que aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Que seguramente esto acabará el año como tú dices, Alberto. Probablemente, porque si no, desde mi punto de vista sería un fracaso de Ducati. Absoluto. O sea, si la moto que van desarrollando no empieza a recortar distancia y supera a la del año anterior, evidentemente es un fracaso de Ducati. Pero mmm, para mí Sí, hay pero evidentemente la presencia de Marc, en que esa es tesitura innegable, que afecta, pero hay otras cosas. Y con perdón. no, que sin esa tesitura les bastaría con que una Ducati 25 ganara el Mundial, independientemente de dónde quedara la siguiente, ¿o no? Sí, sí, claro. Yo creo Es que que, sí. Ya los experimentos ya los hicieron el año pasado. Ya está, se ha claro. acabado. Yo creo que al final Ducati, de alguna manera, fichó a Marc Márquez del año pasado para decir, bueno, lo tenemos en el equipo oficial para que no nos gane un piloto con una moto satélite, y ahora resulta que Alex Márquez les puede ganar el mundial. Sería muy bueno. Bueno, Vamos a ver, muy bueno, sería divertido, ¿no? ¿Eh? ¿cuántas carreras quedan de aquí al final? Que no va a pasar, que No, no va a pasar. no va a Cada pasar, a ver, mejora, o sea, Alex Márquez no va a recibir ninguna mejora de aquí a final de temporada. no Cada sabemos esto. mejora que vaya recibiendo No Ducati sabemos esto. para solventar sus pequeños problemas de front-end, de lo que quieras, de tracción, de lo que quieras, lo van a llevar Peco y Marc. Ya está. Se ha terminado la discusión. Y el Lo que ha que ganado pasa, el campeonato Ahora, seguro, el que ha no, ganado el mundial lo que seguro es pasa, Gida Liña. Ese sí que ya lo es que el pasa campeón. no, eso Ya, seguro. vamos a ver. estamos de acuerdo que si por lo que sea todo apunta, ¿no? A que Marc irá cogiendo más distancia, que pongamos que Marc acaba ganando este mundial. Estamos de acuerdo que seguramente no será el primer mundial que gana Marc ah, sin, digamos, a ver, cómo lo formulo esto? ¿Es Ducati la moto perfecta? Sí, probablemente. ¿Es la 2025 la moto perfecta? Probablemente no. Esta 2025 no. Am, probablemente no sé, no, en caso de que gane el mundial, no será la mejor Ducati, es decir, probablemente la Ducati 2024 que acabó la temporada en comparación es mejor moto o pudiera ser mejor moto, entre otras cosas porque ellos lo dijeron. Mejorar la moto perfecta es prácticamente imposible y la Ducati 2024 el año pasado acabó siendo la moto perfecta. Entonces, por eso el factor Mark lo contamina todo, tanto dentro del box al compañero de equipo como la película global. Quizás. Eso es verdad. También ayer, haciendo un poco de memoria, digo, hasta que no han empezado a ir mal las cosas en pista, esta Ducati no se llamaba Ducati 25, se llamaba 24.7, 24.9, tal. Ahora se llama 25, ¿vale? Esto creo que es así, si no me corregís. Esto por un lado. O sea que siempre desde el principio lo que han vendido es el discurso de que no es tan diferente. En este Gran Premio, creo que fue Borja González entrevistó a pie de pit lane a Tardocci y Tardocci volvió a decir que no es tan diferente la 24 y la 25. Cuando yo entrevisté a Gigi en Le Mans, él mismo también apuntaba que no hay tantas diferencias y que hasta que no encuentren algo que de verdad mejore sensiblemente o digamos que sea una evolución contundente para la 25, no se planteaban lo de dar alguna mejora a las 24. Em, pero, o sea, te quiero decir, pues la moto es la que es. Entonces, yo por eso digo que para mí el mundial es Marc contra Marc. Y por eso estaba cabreado el otro día. Porque yo creo que él tiene claro que con esta moto puede ganar el mundial, que ya es suficiente, era lo que él necesitaba. Da igual si es peor que la 24 o no, él está en la moto que puede ganar el mundial. Y precisamente por eso no quiere que se le escape por errores propios. Entonces ya los cometió en Austin, pero especialmente en Jerez, en un fin de semana que yo creo que le ha marcado muchísimo, porque es que desde entonces, o sea, en cada declaración mete lo de tengo que estar súper concentrado, aislarme como de lo que pasa alrededor, centrarme en el box, en lo que pasa en la Ya, pista, en no tener errores, ¿no? De pero es que propios, esto, tal. Y claro, es verdad que en Le Mans lo consiguió,
Creo que aquí, en un fin de semana que ya sabía que iba a ser difícil, lo consiguió el sábado, pero el domingo volvió a cometer otro error. Y eso es lo que hacía que estuviera enfadado en ese momento, a pesar de que luego sale con más puntos de los que llegó. Y eso es indiscutible, lógicamente. A mí me perdonaréis, pero yo creo que ese planteamiento no sirve. Es decir, yo ya no lo compro. No, no el tuyo, Izaskun, no digo el tuyo. Digo lo de Mark de estar tan cabreado, porque sí, que tiene que cabrearse cuando comete un error. Pero es que yo, viendo la trayectoria de Mark a lo largo de todos estos años, y especialmente la que lleva desde que fichó por Ducati, los puntos, por tal como es él, los tendrá que sacar en otro lado. O sea, pero uno no puede repetirse, uno a base de repetirse las cosas 7.000 millones de veces, si sigues cometiendo el mismo error, será porque tienes que cometerlo este error. Porque tú sacarás los puntos en otro lado. Porque si no, o sea, yo no me creo que Mark no sea, entre comillas, capaz de... Lo que pasa es que es antinatura para él correr de otra forma. Entonces, yo creo, él puede estar cabreado y me parece muy bien que esté cabreado, perfecto. Pero yo creo que la estrategia será otra. Es decir, los puntos los sacarás en otro lado. Si te tienes que caer, te vas a caer. Y es simplemente lo que quería decir. Yo creo que es muy pronto todavía para sacar este debate, ¿no? Pero ahora Ducati, en esta situación se representa un debate interesante, porque ellos han de empezar a trabajar, que ya están trabajando evidentemente, en la nueva moto de 2027, la 8,5, sin device, con menos aerodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, esa moto tiene que tener una inspiración. O sea, las últimas motos seguramente se han inspirado en Pecco Bagnaia, y ahora ellos tienen que decidir si se inspiran en el estilo de Marco o en el de Pecco, o cuál de los dos tira del carro del desarrollo, ¿no? Y ahí yo creo que tienen una a Gigi, que es un poco, yo a Gigi le veo un poco como ingeniero de la cuerda de Mark. O sea, o sea, los pondría al mismo nivel de uno como ingeniero y otro como piloto, que todo les va bien y que van a tope con todo. Y yo creo que pueden ahí hacer una asociación para esa moto que puede complicarle mucho la vida al resto de pilotos de Ducati, pienso. Aunque ese debate, ya te digo, tardará en llegar, imagino. Es evidente que Marc ya ha tomado el liderazgo de Ducati, de la mano de Gigi, se encantan los dos y las cosas funcionan y será su referencia. Y Pecco está fuera de Ducati porque está con un ojo fuera de Ducati, que esta es otra. Pecco está con un ojo fuera de Ducati y Martín está con medio cuerpo fuera de Aprilia. Hay que ver a ver cómo evolucionan estos acontecimientos, Vale, porque y ahora igual el tercero que lo a pongo ver si aquí encima de la va a haber mesa. algún trueque o algo. El tercero que lo ponga así encima de la mesa votando, a ver quién quiere darle con la derecha en toda la escuadra. Y Acosta, porque Está el, hecho, el está tonito de hecho. las declaraciones, el tonito de las declaraciones de Acosta a lo largo del fin de semana, ¿qué decías, Alberto? Que está hecho, Acosta lo tiene hecho ya. Está tranquilo porque lo tiene hecho. Pero bueno, Germán también puede apuntar algo más, que es el que No, sabe. yo no voy a apuntar nada, que ya me bastantes hostias me he llevado con el Martín. No, hombre, a ver, espera, que a ver, Está más o hecho con menos el VR46. No, no sé, no sé, no sé. El otro día estuve hablando con italiano, que estoy hablando una hora de VR46, pero lo dicen de tal manera que yo me pensaba que me hablaba de otra cosa. Y es increíble. Sí, sí. Pues Yo creo que Valentino Rossi tiene a Costa como su referencia para combatir a Marc Márquez. Y lo no, quiere llevar a toda costa a conseguirlo con una Ducati. eso es de discusión de Twitter, y yo No, no voy no, a no. entrar De Twitter en no. ese tema. pero, a Pero ver, por independiente. centrar el tiro en lo que ha pasado este fin de semana, para Sí, mí sí que es evidente que, como decía Uri, Acosta ha elevado el nivel de contundencia y o sea, en el modo negativo este fin de semana. O sea, ha llegado a decir cosas como que la parte trasera de la KTM es vergonzosa, literalmente, que, bueno, que él quiere ganar el mundial y que no tiene paciencia, ¿no? Si no me equivoco, después de la carrera del domingo, acabó también enfadadísimo después el sábado después de la sprint. Entonces, sí queda la sensación de, te está llamando Pedro,
Está- Claro, el tema en esto es si eso lo hace también pensando en empezar a abrir la vía para irse de KTM o simplemente responden a la frustración que tiene que generar en un piloto como Pedro Acosta, que tiene, yo creo, las herramientas, el talento para pelear por ser campeón del mundo. ¿Sabes? De ver que siguen pasando carreras y se tiene que, digamos, conformar con hacer un P8, ¿Y no pueden pasar las dos cosas juntas? seguramente. Yo creo que sí, que pueden pasar las dos juntas. Es que vete tú. Yo, si nos ponemos en la cabeza de Pedro, independientemente de lo de salir de KTM, digo, vete tú ahora a Pedro Acosta, ¿vale? Que es un tío que ganó el Mundial de Moto 3 a la primera, el de Moto 2 a la segunda, tal, que todos ha recibido constantemente los mensajes desde que casi que su primer campeonato, o sea, su primera temporada de MotoGP podía estar con los mejores o peleando incluso por el mundial. Está en la segunda y le tienes que ir ahora a decir, no, no, es que tienes que tener paciencia, es que, ¿sabes? Esta moto llega hasta aquí y tal. Hombre, pues el otro, No. o sea, por mucho que ponga de su parte, no creo que paciencia tenga mucha. Ahora, otra cosa es que mientras estés en KTM o estés en ese equipo y con esa moto, creo que puede ser más pragmático, ¿sabes? Como mirar hacia adelante e intentar sacar el máximo de lo que tienes ahora, ¿sabes? Y no entrar en bucle con lo que me estoy perdiendo. Sí, lo que Y, y- pasa. y sobre todo, perdón, Uri, yo lo que haría en su sitio es que se pelee el manager, no él. Que se pelee el manager. Porque Sí, es que al hombre, pero final, a lo mejor no tiene tiempo el manager. ya, El bueno, manager a lo pues mejor se eso, le quema el rancho por los cuatro costados. que busque un ¿Sabes? asistente, porque es que se ve que al final, eh, no quiero poner comparaciones, ¿no? Pero es como aquello cuando uno quiere salir de un sitio que, no, demuéstralo, no, es que se va a quemar, y es muy joven, Y, que lo trabaje el manager, tú. y además, ¿qué es lo que sabíamos? Es lo que predijimos Hmm. cuando a principio de temporada, cuando la bancarrota de KTM, no había dinero para racing, no había dinero para evolucionar, no había Si es dinero que para no estar. es O sea, es que que. KTM está es la crónica de una muerte anunciada. O Sí, sea, sí, es una está agonía. en un declive que acabará muy mal la temporada, porque no hay más. O sea, no hay más línea que la que arde. Entonces, No, y en no la solo situación en eso, la que no está, solo eso, sino que por más que ahora vaya haya inyectado 600 millones que se suman a los 200 que ya había metido, etcétera, etcétera, el problema es que no está claro nada. O sea, ¿quién te no, dice no. a ti que esta compañía, no, ahora de momento, ahora parece ser que sí, hace nada, hace 2 semanas, y os lo digo porque me lo comentaron desde allí, tenía muchas dudas de MotoGP, porque claro, se ve que el presupuesto de todo del Racing Off-Road de KTM es, no sé, no sé si me dijeron entre 15 y 20 millones de euros, pero es que solo el de MotoGP son 60 millones de euros. Entonces, no les cuadraba. Ahora parece ser que sí, que con las perspectivas del nuevo reglamento de 2027, la más que probable entrada de Liberty, pues bueno, ven un escenario atractivo. Pero claro, es que igual que hoy dicen esto, mañana dicen lo contrario. Entonces, yo entiendo que es lo que, como vosotros decís, predijimos a principio de temporada, que es que no es un lugar estable en el que poder centrarse. Y además es que la moto no está yendo. O sea, a mí lo que me sorprendió de todo fue el tono de las declaraciones de Pedro Acosta el domingo, cuando además, si miras por tiempos, si no recuerdo mal, creo que terminó el sexto, a 7 segundos, que es la menor diferencia que le ha separado del primero en toda la temporada. Ah, y tú escuchabas sus declaraciones y ya no era solo que se quejaba de la moto, sino era como decía Izaskun, sonaba a ultimátum. Es decir, yo no he venido a este campeonato, no voy a estar toda la vida esperando para ser campeón. Y toda una serie de ultimátums que decías, ni tengo como era aquello, ni tolero esta situación, ni tengo paciencia. No he venido aquí a dar vueltas. Y claro, y termina la carrera a 7 segundos del primero.
no sé, a mí Y me pareció luego, un poco sí, que había algo más. y luego hay una reflexión, Uri, que deportiva, y que quizá puede sonar algo peregrina, pero desiderativa, ¿no? Que es, ostras, es una pena que este campeonato, además con todos los cambios que está afrontando, con cambio de propietario en breve, con Marc Márquez de vuelta al, ¿no? a la máxima visibilidad, que un Pedro Acosta no pueda mostrar lo que vale, que un Fabio Quartararo no pueda demostrar lo que vale, que son pilotos cruciales para este deporte y para este campeonato, y que tengan que estar penando, da mucha pena, la verdad. Y creo que un deporte así, ostras, no se lo puede permitir. No sé, además las tres perlas jóvenes históricas de este mundial, que son Acosta, Quartararo y Martín, están los tres, vamos, sin opciones de luchar por nada. Bueno, pues Pero eso veremos a es ver lo mismo, cómo. pero entonces la pregunta es, tenemos que dar por hecho que cualquiera de ellos, de los que has nombrado, por ejemplo, solo en el fondo pueden hacerlo o pueden velar por un mundial si están en una Ducati, aunque no sea oficial. No, no, Hoy por hoy sí. por Puyol sí, pero por victorias yo creo que Quartararo va a dar alguna sorpresa, porque A ver, después de verlo este fin de semana me pareció impresionante el nivel de este tío, y la impresionante. prueba, Las dos y la primeras prueba más vueltas son... evidente, la prueba más evidente es que uno de los mejores pilotos de toda la historia, por no decir el mejor de todos, ah, tuvo que renunciar a un supercontrato para subirse a una Ducati. O sea, la prueba más Efectivamente, evidente es esa. efectivamente. Total, Efectivamente, El así corolario, el ahora eso corolario, pesa. corolario. Eso pesa. Yo sí, yo creo eso. Ahora eso pesa. Ahora, yo creo Ahora, que mientras tú no tienes una Ducati, seguramente lo que tienen que hacer el resto de pilotos, especialmente los tops, es ni que sea, pues eso, aprovechar esos días más tontos de las Ducati, o en este caso de Marc, para sacar la cabeza, para asomar la cabeza. Y, ¿sabes? mm, Ese es el tema. Entonces, yo tampoco me atrevería a decir que eso lo pueden hacer más fácil los que llevan ahora una Honda, una Yamaha, una Aprilia o una KTM, sino que creo que ahí igual en esos días también influye, no sé, el convencimiento, ¿no? Que tenga el piloto, la destreza del piloto, pues yo qué sé, saber aprovechar la oportunidad, como hizo Maverick en Qatar, por ejemplo, ¿no? Esta vez, como hace Quartararo hasta que se le rompió el otro día la moto, sí, sí, es como lo ha hecho único que les queda. Zarco. O sea, Es, en eso a todos les veo bastante parejos. No me da la sensación de mm, que haya grandísimas diferencias en eso. ujú. Bueno, oye, pues un placer, como siempre. Os reuniréis dentro de 10 días en Aragón, vosotros tres. Cuidado con las cenas, con los cenopios ahí arriba en el castillo aquel de No, no. donde duerme la princesa del Paddock. Y nada, que os vaya, que os vaya muy bien. Muchas gracias a los tres y a que nos escucháis. Seáis 3 millones o 300 y Gil Rigot. Muchísimas gracias por estar allí. Un abrazo muy fuerte y cuidaros.